En septiembre del año pasado, el Ecuador firmó un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por $6.500 millones al 2.9% de interés y a 10 años plazo. La semana anterior, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, viajó hacia los Estados Unidos y se reunió con la titular de ese organismo para revisar los avances en el marco de ese servicio ampliado en el que ya se han recibido $4.000 millones. Mauricio Pozo, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, un gusto estar aquí. ¿Cuáles son las observaciones que se hicieron en la gestión del gobierno ecuatoriano en materia económica? Bueno, tuvimos la reunión con Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario. Se hizo una revisión del programa económico, cómo iba presentando los resultados. Recordemos que el desembolso que recibimos en diciembre fue como base, o tuvo como base las cifras del cierre de septiembre, las que se cumplieron con holgura, al punto que el déficit fiscal del año pasado, lejos de ser 8.700, fue 7.700, es decir, 7.700 millones de déficit, 1.000 millones menos, lo cual es una respuesta al programa de austeridad que se siguió. Las cifras de diciembre, por su parte, también cumplieron las metas previstas, también con holgura, y estos son parte de las conversaciones que se sostuvieron con la directora gerente del fondo, además de los cambios que se han dado en algunos temas cualitativos, como es la ley anticorrupción que se aprobó, y también discutimos el envío de la ley de defensa a la dolarización, que cambia la ley del COMIF, del Código Monetario y Financiero, y que estará enviándose a finales del presente mes. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contemplaba el recorte de casi $1.800 millones en el sector público no financiero para este 2021. Ministro, ¿dónde? ¿En qué se recortó? Bueno, los ajustes que se han venido dando están previstos en el presupuesto extendido que tenemos para el presente año. Recuerde usted que ahí está, por ejemplo, alrededor de 1.000 millones menos en gastos corrientes por intereses de la deuda. Eso responde, por ejemplo, a la reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos. Está previsto un recorte alrededor de 400 millones en bienes y servicios. Eso tiene que ver con la operación del sector público, todo lo que significa, por ejemplo, nuevos contratos de renegociación de contratos de servicios con proveedores del Estado, que nos da una cifra como la que le acabo de citar. Por otro lado, alrededor de 400 millones en gastos de capital que estaban puestos y que no iban a tener el impacto que se buscó, donde también se hizo un recorte. No se está dejando que incremente el 5% del aumento inercial de los sueldos y salarios, que normalmente sube porque el 80% de los servidores suben de categoría todos los años. Me refiero a salud, educación, Fuerzas Armadas, policía. Eso también se ha podido frenar con la no contratación de nuevos funcionarios, es decir, no llenar vacantes, hacer una selección de la renovación de los contratos ocasionales y no nuevas contrataciones. Hemos cortado totalmente las consultorías para el presente año, entonces todas esas acciones, entre otras, nos ha permitido un ahorro de recursos al punto que el déficit fiscal para este año 2021, al que estamos apuntando y que está en el programa con el fondo, es de aproximadamente 3.900 millones de dólares. Como usted verá, bastante menos de lo que estuvo el presupuesto y el déficit del año anterior. Y de esa manera responden a la expectativa del Fondo Monetario, que aspiraba o esperaba recortes en salarios, inversiones y subsidios a los combustibles, ministro. Aquí lo de fondo es que usted llegue a las metas que se plantea, y las metas siguen siendo las que estaban originalmente establecidas, y el cumplimiento con holgura que cité es que no solamente hemos llegado a las metas, sino hemos superado las mismas. Fíjese, por ejemplo, que los saldos de las reservas internacionales en el Banco Central desde el mes de agosto pasado están por sobre los 5.000 millones. En algunos meses 7.000, obviamente eso responde al ingreso del financiamiento externo, pero no se ha movido. ¿Y a qué obedece esto? A la acumulación de depósitos en el Banco Central. ¿Y la acumulación de depósitos qué es?
un gasto público atado a un programa. Entonces el programa económico se está cumpliendo con las metas previstas y por eso estamos teniendo los resultados que acabo de citar. El gobierno también se comprometió con el Fondo Monetario a ampliar la red de protección social y llegar con apoyo en dinero a más de 400.000 familias en el 2021. ¿Ya tienen claro, ministro, cómo es que lo van a hacer? Estamos con algunas decisiones en esto, analizando algunos montos de protección a sectores más vulnerables. Recuerde, por ejemplo, que el año pasado se estableció un bono por el costo de la recesión derivada del COVID. Ahí se entregaron alrededor de $60 a las personas en cuotas mensuales. Y esto estaba dentro de la red de protección o de ampliación de la red de protección. En este caso, para el 2021, estamos estudiando cuáles son las mejores alternativas que podemos derivar, aparte de lo que ya tenemos presupuestado, que son, por ejemplo, los fondos destinados al bono de desarrollo humano, entre otras decisiones. Pero se va a cumplir con lo que se espera, con lo que se ha planteado, $650 millones de inyección a las familias más pobres del país. Estamos con el programa tal como se concibió, Lenin. No hemos hecho cambios, seguimos con la misma intención y con la misma decisión para alcanzar las metas. El programa de cobertura con el Fondo Monetario en los sectores pobres es una obligación que tenemos, y asimismo tenemos obligación con algunos programas, por ejemplo, con el mismo Banco Mundial. Estamos por firmar un convenio para los pueblos indígenas y montubios, que es un programa de financiamiento para apoyar también a ese sector. Así que el programa en ese sentido no ha modificado las metas originales, más bien hemos superado las que estaban previstas en la... ¿Y cuánto tiempo más, ministro, les va a tomar tener claro cómo va a aplicarse esta inyección de recursos a las familias más pobres del país, que son quienes más lo necesitan? Esto es un proceso, Lenin, o sea, la plata va entrando y va saliendo. Entonces, conforme el cronograma de entrada, tenemos que ver en qué forma lo aplicamos, cuándo lo aplicamos, en qué proporción lo hacemos, cuándo iniciamos. Recuerde usted que estamos con gastos extraordinarios adicionales de este momento, por ejemplo, el tema de la vacunación que se inicia con la vacuna para el COVID. Eso también nos ha demandado recursos importantes y el monto más importante del presupuesto que tenemos para este año 2021 es el gasto en salud. Entonces, todo ese proceso de arreglo de la estructura del presupuesto y la cobertura de las metas dentro de las que usted cita, son temas que se van ajustando poco a poco. Si usted quiere saber cuándo le vamos a dar y en qué forma y qué fecha y en qué monto, eso yo probablemente tenga listo en el transcurso del presente mes, que significa un par de semanas adicionales. Vamos a otro tema, ministro. El Ecuador firmó un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, entidad estadounidense que no es otra cosa que un banco de desarrollo. El monto es inédito entre un país, en este caso el Ecuador, y esa entidad. Se van a recibir $3.500 millones. ¿En qué condiciones, ministro? De mejorar las vidas. Bueno, esto es el primer acuerdo que firma Estados Unidos con otro país. Y es un acuerdo entre la DFC, que como usted bien menciona es un banco de desarrollo del gobierno de los Estados Unidos, con el Ministerio de Finanzas del Ecuador, que representa al gobierno ecuatoriano. El monto del acuerdo es de hasta $3.500 millones. El aporte de esta institución es del 80% de este monto, el 20% será proveniente de otros participantes, normalmente son bancos comerciales. La tasa a la que se prestan estos recursos es del 2.25% anual más LIBOR a 3 meses. Eso a las fechas actuales significa aproximadamente 2.40% por año, a 8 años plazo con un año de periodo de gracia. Y este monto de financiamiento, que es de un convenio paraguas, digamos así, está atado a la monetización de activos del Estado que se seleccionen para poderle viabilizar el objetivo del convenio. ¿Cuál es el objetivo del convenio? Básicamente 2. El primero de ellos es buscar reemplazar deuda cara por deuda más barata.
es decir, deuda que está en condiciones más onerosas de la que estaríamos recibiendo del DFC, y en segundo lugar, reactivar la economía. Ese es el principio, pero atado, como digo, a los proyectos de monetización de activos o proyectos públicos para viabilizar las metas que estoy citando. Ha dicho algunas cosas aquí, ministro, vamos por partes. ¿Ya tienen identificada cuál es la deuda cara que se va a reemplazar? Tenemos una buena parte ya cubierta, es decir, seleccionada las obligaciones que tenemos que reemplazar. La mayoría son deudas de carácter bilateral, es decir, deudas de gobierno a gobierno, y una o dos operaciones privadas que probablemente también entren en este proceso. ¿Está la deuda china? Eso ya está parte de eso. La deuda china son 5.200 millones. Recuerde que ahí hay obligaciones que están en condiciones adecuadas también. Hay obligaciones al 2% y que se están venciendo en el próximo año, lo cual no tiene sentido prepagar, porque habría que pagar multas, no da espacio para una acción. Las de las condiciones inadecuadas son aquellas que tienen petróleo involucrado en la transacción. Petróleo asociado, así es, pero adicionalmente tasas de interés que están alrededor del 7%, periodos de pago más cortos. Esas son, por ejemplo, susceptibles de entrar en este mecanismo de prepago de las obligaciones. Usted ha señalado, ministro, que los desembolsos que realice la Corporación Financiera Internacional estarán atados a la monetización de activos o proyectos del Estado. ¿En qué áreas? Tenemos entendido que es la petrolera, telecomunicaciones, electricidad, entre otros. Explíquenos a qué se refiere cuando habla de monetización de activos del Estado. A ver, nosotros tenemos, Lenin, que en primer lugar respetar cuál es el marco legal sobre el que vamos a actuar. Como usted bien conoce, aquí la legislación no permite privatizar empresas públicas, eso no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es utilizar las figuras que la ley nos permite, es decir, por ejemplo, la concesión para la administración de una empresa pública. Ahí está el caso, por ejemplo, de la empresa de telecomunicaciones, CNT. Ahí podría entrar una administración privada, nacional o extranjera, para poder generar resultados mejores que le beneficien al Estado, y eso va a tener un ingreso para las cuentas públicas. En ese ejemplo que estoy citando, lo que se haría es, una vez identificado el proceso que se va a seguir, es decir, la entrega de los balances, la valoración, los informes de auditoría, todos los requisitos que se necesitan, acordamos un cronograma. Eso se acuerda con el DFC y el DFC nos adelanta los recursos a nosotros. Nosotros con esa plata tomamos los recursos y tenemos la necesidad de reemplazar la deuda cara que cité. Puede ser una parte, no necesariamente todo lo que nos envíe de adelanto de recursos del DFC, y lo otro podemos generar un proyecto de reactivación económica. Me voy a inventar el ejemplo, una línea de financiamiento para pequeñas industrias. Esto con los recursos que nos adelantan. Una vez que se monetice, en el tiempo que esto ocurra, la plata que nos dé la monetización nos va a permitir pagar una parte al DFC, y la otra parte podemos utilizar en un proyecto nuevamente de deuda o de activación económica. Ministro, esa es la lógica sobre el cual puede entenderse cómo funciona esto. Entiendo, ministro, pero eso quedaría ya para el próximo gobierno. Los 4 meses que le quedan a este es un tiempo muy corto para concesionar la administración de una empresa tan grande como aquella a la que usted ha puesto de ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Aquí lo importante, Lenin, es que nosotros tengamos el mecanismo trazado. Yo no le voy a decir que en 4 meses vamos a terminar de monetizar todo lo que haya cómo monetizar, eso no estoy diciendo. Lo que sí podemos es iniciar los procesos y tratar de adelantar los recursos que más viables se puedan obtener. Por eso es que hay que identificar en qué proyectos estamos más avanzados en cuanto a información para viabilizar el adelanto de los recursos, qué montos representan este tipo de proyectos o de empresas públicas para poder adelantar. Obviamente este no es un convenio para los 4 meses, este es un convenio que quedará, que ojalá pueda ser continuado por una siguiente administración y será para beneficio del país. Esto no es un tema para que se beneficie este gobierno,
El Ecuador necesita mejorar recursos, tiene que establecer cuál es el rol del Estado, fijar cuáles son las nuevas metas, y eso tiene que ser una responsabilidad de una siguiente administración. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para adelantar lo que más podamos en el tiempo que nos queda. Ministro, una última cosa. Usted hacía referencia a que está prácticamente lista el proyecto de ley de defensa de la dolarización. ¿Cuáles son los puntos principales que este proyecto contempla? Esta es una ley que lo que hace es darle independencia al Banco Central, como lo tiene la gran mayoría de países, un Banco Central con su propia estructura de directorio, donde permanecerán más tiempo que el que dura el periodo de gobierno, y estarán trabajando de los 5 directores, 2 a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. ¿Quién designa el directorio, Esos nombres serán sugeridos en una terna por el presidente y seleccionados por la Asamblea Nacional, y el Banco Central transparentará toda la información de los 4 balances que se eliminaron el año 2009 y que permitirá garantizar que la plata que recibe el Banco Central por depósitos de los clientes de los bancos, de los organismos seccionales, tenga la garantía de liquidez, para evitar que se haga lo que ya se hizo, que tomen esa liquidez y presten al gobierno para que se gaste en lo que quiere gastarse. Eso estamos incorporando para precisamente garantizar que esa liquidez se precautele, y con ello se precautele también la propia dolarización. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Len. Son las 7:13 aquí en Contacto Directo.